extradición dependerá de la Interpol. Desde el momento en que Corona entró en territorio español y portugués, el asunto fue competencia de mi departamento. El problema era, ¿qué hago? ¿Huyo toda la vida? Una parte de mí me decía, sí, disfruta 2 años, luego ya verás qué pasa, vive el día a día. Al no saber qué esperar, pusieron a mi disposición lo mejor de la policía criminal portuguesa, como si se tratara de un importante terrorista internacional. Otra parte de mí, la más loca, me decía, tú no huyes, da la cara. El coche en el que viajaba Corona llevaba un dispositivo GPS instalado por la aseguradora, por lo que era fácil localizarlo. Por supuesto, él desconocía eso porque el coche no era suyo. Antes de entregarme, no podía entregarme de una manera normal. Llego a la cabina, cojo el teléfono, llamo a la oficina, todos gritando. A lo lejos veíamos a una persona. Mis colegas de Milán estaban seguros, y yo también en ese momento, de que era él. ¡Grabadme, grabadme, grabadme! Dame el ok. Adelante. Ok. Vale. Bien. Acabo de llegar a Portugal después de 4 días de viaje. Me voy a entregar voluntariamente a las autoridades portuguesas. Me graban. Emiten el audio. La web se colapsa. Se convierte en la página más famosa de Italia. Corona lanza un social channel desde la clandestinidad. Cuando lo oí, sentí un gran alivio porque estaba desesperada. Pensaba que estaba muerto. Voy a comisaría y me entrego. Soy yo, he llegado. Estaba claramente muy asustado, y por su actitud se notaba que lo que pensaba era, se acabó, por fin esta historia ha terminado. Me ponen las esposas, me meten en el coche con unos portugueses muy gordes. Llego a la comisaría y la primera persona que veo es Mauricio Sosi. ¡Fabi! ¡Mauri! ¿Pero qué coño haces? ¡Fabi! ¡Aguanta! Y lloraba. Nos abrazamos durante un par de minutos, sin decir una palabra, y veo que tenía los ojos rojos. Evidentemente había llorado. A cualquiera que escriba que he llorado, lo demando. No he derramado ni una lágrima y estoy tranquilo, no tengo ningún miedo. Se creó un revuelo mediático que no recuerdo haber visto nunca. Porque en Italia la justicia no funciona. Querían hacerme pagar. No estoy muerto, estoy muy vivo. Lucho y lucharé por mis derechos incluso desde la cárcel porque soy una persona inocente. Cualquier periodista, como he visto en internet, que se atreva a decir que soy un delincuente, lo demandaré. Yo no soy un delincuente y no he cometido ningún delito. Construyó una historia atractiva desde el punto de vista mediático, por lo que hizo bien su... ¿Fabrizio, algo que decirle a tu hijo? Que tiene un padre con un par de cojones, que aprenda de mí y estará orgulloso de su padre. Firmaron de inmediato la orden de extradición y fuimos al aeropuerto en medio de un despliegue de efectivos que parecía que lleváramos a... Dios sabe quién. Me entregaron a la policía italiana y subí al avión en último lugar con las esposas. Me senté en la fila de atrás. En los primeros 100 asientos de delante estaba toda la prensa italiana. Estaban todos de pie tratando de sacar fotos, así que intenté que mantuvieran la calma. 28A. El último asiento de la última fila lo ocupa el detenido Corona. Agentes de la Interpol y la tripulación no permiten que nadie se acerque a él. Pero alguno intentaba acercarse por todos los medios, fingiendo hablar por teléfono para hacer fotos. 5 filas más adelante estaba Mauricio Sosi. Intenté hacer fotos y grabar vídeos. Y había al menos 10 agentes de la Interpol mirándome y diciéndome, no puedes hacer fotos, no puedes grabar. Me decían todas esas cosas que yo no quería oír. Se acuerda de él también por su tamaño. Así que era molesto, pesado al máximo. Déjate ver un poco. Nos traen la comida. Yo estaba tranquilo, como esa cosa deliciosa y lo llamo Mauri. ¿Te has comido el asado? Me preguntó. No, todavía no. Dámelo, tengo hambre. No. Y se come. Se pone a comer su asado. Yo que hasta lloré por él. ¿Le habría negado mi comida? ¿Por qué? Voy a pasar 13 años en prisión. Dame al menos el asado. Es como la historia de la paja. Es un mentiroso. Yo lo tuve a mi lado durante 48 horas, así que Fabrizio se abrió un poco y me dio la impresión de que era una persona diferente a la que habíamos visto ante las cámaras. Me pareció un chico muy frágil, tanto desde el punto de vista emocional como psicológico.
¿Por qué tanta curiosidad por verlo? ¿Cómo que por qué? ¿Me gusta? Entonces no es tan malo. No, en absoluto. Es más, ojalá todos fueran como él. ¿Lo ve como un héroe malo o un héroe bueno? Es más bueno que malo, por mí. Espero encontrar la fuerza que he tenido estos días para seguir adelante y luchar. Porque hoy es fácil, con toda la atención mediática, pero conozco este mercado y sé que pronto, si puede caer en el olvido, será más difícil luchar, pero lo intentaré. Estoy atónito, realmente atónito. Que la gente vaya a aplaudir a Corona a un aeropuerto es consecuencia, en mi opinión, de una distorsión mental que deberíamos intentar combatir. Es muy fácil detener a Corona y convertirlo en primicia mientras a los violadores los dejan en casa. Así funciona la justicia. Y un solo día en prisión. Exacto. Llegué al aeropuerto de Malpensa y a mi madre le habían concedido un permiso para ir a verme. Vi a mi hijo con las esposas y se me partió el corazón. Y él vio a su padre que le decía: Fabrizio, recuerda esto que te digo. La vida es vida, como sea y donde sea. Incluso en la cárcel hay vida. Salgo de la camioneta, abro los ojos, veo la luz y me encuentro esa prisión inmensa, enorme. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No me decían nada. Se abren las puertas de la cárcel y veo un pasillo larguísimo, frío, helado. Lo cruzo sin parar hasta que me encuentro con los guardias. Señor Corona, bienvenido a la prisión de máxima seguridad de Ópera. Ópera es muy lúgubre. Es un lugar donde se siente el sufrimiento que emana de las paredes. Fue diseñada para ser opresiva, para provocar miedo. Entro en la oficina del director y me siento así. Él estaba sentado, muy frío, como un témpano. Señor Corona, yo hablaré. Por favor, dígame. Señor Corona, usted está en la cárcel de Ópera, donde yo estoy al mando. Quería decirle que tiene una condena muy larga, unos 13 años, sumando las condenas que debe cumplir. Y aquí, en esta cárcel, apagaré para siempre las luces que le enfocan. Usted, durante estos 13 años, dejará de existir. En Ópera no puedes permitirte armar alboroto, porque hay gente muy seria. Tanto en lo que respecta al mundo del AMPA como a la dirección. El director podía hacer posible lo que me había dicho, es decir, apagar las luces de los focos del exterior. Pero eso habría significado para mí la muerte. La cárcel le arrebató definitivamente su corazón, porque su personalidad ha sufrido tantas frustraciones. Y es que él es un ganador, y siempre lo ha sido. Y allí tenía que obedecer las órdenes. Pero a ver, una persona que ha recibido amenazas de muerte, de jefes mafiosos como Totorrina, Provenzano, Renato Galanzasca, en fin, de gente así, no es que llegue Fabrizio Corona y se asuste, al contrario. ¡Pedazo de mierda, hijo de puta! Aislamiento.
embajador del módulo se acerca y me pregunta, ¿quieres café? Yo lo miro. Empecé a gritar. ¡Oh, oh! ¡Guardias, guardias, guardias, guardias! Nadie me respondía. Era Olindo Romano. ¡Eres un malnacido! ¡Vete al infierno! ¡Asesino! Este es otro caso en el que Corona demuestra un don similar al de Forrest Gump, es decir, el hecho de haberse cruzado con una cantidad impresionante de acontecimientos de todo tipo de la sociedad italiana. Incluso Olindo Romano, responsable de la masacre de Erba, se cruzó con él en la cárcel y le llevaba comida. Piensas, joder, aquí estamos, él y yo juntos en la misma cárcel, en rejas, cumpliendo una larga condena. Es curiosa la vida. Terminado el aislamiento, me pusieron en una celda con un tal Pietro, un calabrés de pura cepa. Entré en la celda. Bueno, Fabrizio, hablando todo directo. Aquí se siguen las reglas calabresas. Si tienes que llorar, vas al baño. Si tienes que cambiarte, vas al baño. Ni en ropa interior, ni en manga corta, ni en pantalones cortos. Y mientras me decía esas cosas, rociaba todo con un pulverizador para desinfectar. Fabrizio no tenía las herramientas necesarias para sobrellevar bien la vida en prisión. Dice lo que piensa en el momento en que lo piensa, y esos no son entornos en los que uno pueda decir lo primero que le viene a la cabeza. Nuestra celda daba a la zona de alta seguridad, donde estaba Totorina. Por la noche, él se santiguaba, miraba hacia esa zona y enviaba un beso. Yo lo miro. ¿Qué clase de hombre es este? Y entonces empiezo a comprender que había personas en prisión que eran realmente malvadas, completamente diferentes a mí. Se obstaculiza el acceso a medidas alternativas, a beneficios, y Fabrizio se encuentra con una condena similar a la de delitos más graves, la asociación delictiva de tipo mafioso, el homicidio. Los hombres como Fabrizio, y si se me permite decirlo con toda la modestia, como yo, son necesarios porque son los que le dicen al rey que está desnudo. Unas pocas semanas tras las rejas no parecen haber aplacado su ánimo. Citado como testigo, se arriesgó a ser acusado de desacato durante la vista y de hecho le gritó al fiscal: muéstreme respeto, exijo ser tratado con educación. Debe mirarme a la cara cuando me hable. Un día voy a visitar a uno de mis clientes a la cárcel de Ópera. Me coge la mano y me dice: ayúdeme. Le digo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué ha pasado? Me dice: abogado, me han condenado a 14 años. Y yo: caray, si le contrato vendrá. De acuerdo, contrátame y veré qué puedo hacer. Y ahí comenzó la historia. Abran paso, dejen pasar, dejen pasar. Llega a los tribunales tras un año de reclusión en Ópera, ante la perspectiva de cumplir otros 3 en prisión. Fabrizio Corona no está acostumbrado a las absoluciones. Por primera vez en su larga historia judicial, plagada de chantajes, arrepentimientos y fugas, consigue un sobreseimiento. Al principio hubo un choque entre dos personalidades muy fuertes, ¿no? Porque quería ser el abogado. Y le dije: igual no lo has entendido. Responde a mis preguntas y no me toques las narices. Se hace como yo digo. Oh, por el amor de Dios. La sentencia nos es favorable, lo cual hace un poco más llevadera la situación de Corona, que sigue siendo muy grave, porque 13 años de prisión son demasiados. Por un homicidio con un juicio abreviado se imponen 16. Son dos cosas que si uno piensa de forma racional ni siquiera se pueden comparar, porque todas las condenas que ha recibido Fabrizio, que son muchas, desde la quiebra hasta el gasto de billetes falsos y la posesión de armas con munición, han recibido la pena mínima. Pero se van sumando y la justicia italiana es lenta, pero tarde o temprano llega la factura. Existe la posibilidad de que pague por el personaje que es y por lo tanto se le quiere castigar más de lo debido. ¿Son demasiados años o no lo son? Pero yo creo que si el propósito es reeducar a Fabrizio Corona, son sin duda demasiado pocos. No puedes esperar que Corona
piense como el ciudadano medio, ni tampoco puedes obligarlo a que se convierta en uno. No tienes derecho a ello. Menos mal que hay gente diferente como él, si no la vida sería muy aburrida. Creo que Fabrizio no solo se ha perjudicado a sí mismo, también hizo daño a toda una generación, porque ha dado mal ejemplo durante mucho tiempo. Que haya sido castigado envía un mensaje positivo. En mi opinión, uno de los aspectos en los que Fabrizio acierta es que una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad. Aquí se ha producido una sanción excesiva, que en realidad deriva de la antipatía que este personaje suele suscitar. Pero él es el causante de todos sus males, así que no debería culpar a nadie más. Espero que mi hijo no tenga algún día la ambición de acudir al Lele Mora de turno para conseguir un puesto como tronista. Pero no puedo pretender que sea la justicia quien se lo impida. Sería muy cómodo, pero debe hacerlo la educación, la cultura. En cuanto al derecho a la rectificación, los influencers con más de 100.000 seguidores en una red o 200.000, sumando varias... Un día salí al patio a fumar y vi a un tipo que de cintura para arriba tenía un físico impresionante. Tenía el pelo largo, una nariz grande, vestía con ropa gastada y tenía las piernas muy delgadas. Se sentó a mi lado y había un animalito. Me dice: mira, Fabri, aquí en la cárcel, cuando cumples tantos años, porque tú vas a cumplir muchos años, mira, si ves un animalito como este y puedes pasar tiempo con él, te puede hacer compañía y hacerte pasar 3 horas sin pensar en dónde estás. Cogió a ese puto animalito y se lo llevó a la celda. La cárcel está hecha de rutinas, de largos silencios, de largas reflexiones, y luego cada uno intenta llenar su espacio, su tiempo, para no volverse loco. Emiliano Dolcetti estaba completamente loco, pero era muy simpático. Le había cortado la cabeza a su tía, se la partió con un machete, porque estaba convencido de que ella era el diablo. Después de 3 días, lo encontraron escondido en el bosque, en un lago, con la cabeza de su tía entre las manos. A mí me fascinaba Emiliano y pedí compartir la celda con él, que sí, estaba loco, pero no era un mafioso. Joder, Fabri, ven, te prepararé una polenta taraña. Siempre comíamos polenta. Él cocinaba, hacía cosas absurdas. Un día estaba allí en la celda, después de comer, se abre la puerta. Una escena surrealista. Joder, me giro. ¿Qué coño haces tú aquí? Gillo, aquí estoy. Se estaba poniendo una capa de Nivea en la cara, la tenía cubierta de una gruesa capa blanca. Me mira, se queda paralizado con la mano pegada a la cara cubierta de Nivea y me dice: Gillo, ¿qué haces aquí? Acabo de llegar. Camisa, pantalones, zapatos elegantísimos, contentísimo. Te extrañaba, Gillo, he venido a verte. Te he escrito y al no responder estaba preocupado y he hecho que me arrestaran para venir a ver cómo estabas. Tommaso Delfino, en mi celda, en ópera. Es bastante extraño. Digamos que se pusieron de acuerdo sobre la tragicomedia de la realidad. Porque al fin y al cabo no era agradable estar en la cárcel, tratar con verdaderos delincuentes de los que ellos solían hablar y reírse como locos. Así que lo llevé conmigo y le presenté a todos los delincuentes. Recorría las celdas, les dejaba mi tarjeta de visita y les decía que contrataran a los abogados de mi bufete. En ese mes, en 35 días, facturé 84.000 euros. Este es mi abogado, es mi abogado, es mi abogado. Me presentó a todo tipo de personas, entre ellas a su compañero de celda, Emiliano Dolcetti. Él ponía una cafetera y preparaba 2 tazas de café, una para él y otra para la tía con la que estaba hablando. La primera noche en la celda con él, veo que se levanta y se prepara el café. A las 3, vuelve a la cama. A las 5 se levanta de nuevo y se prepara otro café. Pasan los 2 o 3 primeros días y veo que eso es una rutina. Una mañana me despierto y le digo: Emi, ¿por qué te levantas por la noche para preparar café? Fabri, es por culpa de la vieja. ¿Cómo? La vieja viene a visitarme todas las noches. Esto
Esto se lo he oído contar al propio Dolcetti durante una llamada telefónica que le hizo Fabrizio porque yo no me lo creía. Y este es un ejemplo típico de cosas que parecen totalmente surrealistas. Pero luego llama al tipo y te dice que efectivamente lo hacía. ¿Cómo que te visita todas las noches? Me da un golpecito en el hombro. ¿La muerta? No está muerta, está en el limbo, porque no la maté bien. Y entonces viene y me habla, y eso me fastidia, me asusta, me altera. Viene todas las noches, Fabi. Y las informaciones de otras partes del mundo. En todo caso, parece que esas protestas continúan porque las cifras de víctimas han escalado. En mi opinión, los relatos de Fabrizio sobre sus compañeros de celda y los reclusos que conoció en prisión son una magnífica muestra de lo que es la sociedad italiana en ciertos ambientes, porque conoció a asesinos, violadores, estafadores, atracadores, italianos, extranjeros, realmente un poco de todo. Sigan protestando, tomen el control de sus instituciones, les alienta. Guarden el nombre. En un momento dado, se sienta a mi lado un chico, pantalones beige, con zapatos tots, camisa a rayas, jersey de pico, un swatch, un chico burgués, muy educado. Me mira todo tímido y después de un buen rato me dice, Fabrizio, y yo hago como si nada. Fabrizio, ¿no te acuerdas de mí? No, ¿quién eres? Fabri, soy Kiko. ¿Pero qué haces aquí vestido así? ¿Qué delito has cometido? ¿Qué pena te han impuesto? Me mira. Cadena perpetua. Cadena perpetua. Fin de la condena. Nunca. Sí, en ese momento debió de quedarse un tanto impactado. ¿Pero cómo que cadena perpetua? ¿Qué has hecho? Me acusan de haber matado a mi socio, de haberlo descuartizado, metido en una maleta y de haber tirado la maleta al navillo. Toda la violencia que podía manifestar en una vida la expresé en un cuarto de hora, 20 minutos. Él trabajaba para un galerista de arte, anciano. No se sabe cuál era su relación que pudo desencadenar esa locura transitoria y ese sentimiento de odio tan terrible que le llevó a matar a un hombre, pero sobre todo a coger un arma y luego descuartizarlo, porque lo había descuartizado. Todavía, después de 14 años, me cuesta reconocerme a mí mismo de lo que pasó aquella noche. No sabría decir, sinceramente, ¿qué parte de mí fue capaz de hacer eso? Esa parte no la siento dentro de mí. No la reconozco. Y no la perdono. Me quedé impactado. ¿Es posible que la vida te lleve a tal estado de presión? ¿A cometer semejante acto? ¿Cómo es posible que haya alguien que vea al diablo en una mujer y le corte la cabeza? ¿Cómo alguien antes de dormir manda un beso a Totorrina? ¿Dónde coño estoy? ¿Qué hago yo aquí? No soy un delincuente peligroso. El fotógrafo Fabrizio Corona pide el indulto desde la cárcel de Ópera. Fabrizio se encuentra en este momento con una condena similar a la de los delitos más graves. Él no pide no cumplir su condena, sino cumplirla como un preso normal. Se han movilizado muchas personas a favor de su indulto, incluidos artistas e intelectuales, comenzando por Adriano Celentano, que también ha escrito al presidente de la República. Impugnar la sentencia sirve hasta cierto punto, porque ya son definitivas. Ya existe un recurso que se llama indulto presidencial, que se diseñó expresamente para retribuirle a la condena esos dos criterios que son la humanidad
salida y la reinserción que están recogidos en nuestra Constitución. Aquí entran en escena todos esos personajes televisivos. ¿Y qué hacen? Piden su indulto. ¿Pero habéis leído lo que hizo? ¿Eso es lo que él quería? El periodo en el que quizás más descansé y disfruté de la vida fue en la cárcel. Ver una película antigua, dormir las siestas, jugar al fútbol y tomar el sol tranquilamente durante una hora sin preocupaciones y sin que nadie te moleste. La única forma de liberarte del sentido de la responsabilidad es saber que no puedes satisfacer ese sentido del deber porque te sientes impotente al estar encerrado entre cuatro paredes. Pero esa impotencia es, al mismo tiempo, tu libertad. A Fabrizio nunca se dejó arrastrar por el desánimo ni un solo día. Y sacamos la empresa de con él en la cárcel. Francesca Persi es la factotum, la mano derecha y la amiga de toda la vida de Fabrizio. En la cárcel tuvo más tiempo para centrarse en el trabajo, ya que nadie puede comunicarse directamente contigo. Fuera siempre hay intermediarios. Como yo soy la administradora, podía gestionar la empresa. Ella parece la sacerdotisa de su culto, entregada a la idolatría de Corona. ¿Cuántas veces soñé en la cárcel con mi dinero? ¿Cuántas veces soñé en la cárcel que al día siguiente me llamarían diciendo han entrado en casa y te lo han robado? A él le aterra llegar a ser pobre porque en su subconsciente la pobreza equivale a la pérdida de valor. Soy importante en la medida en que soy rico. Si fuese pobre, sería un perdedor. Y entonces ya no sería un dios en la tierra. Aparte del dinero repartido por las distintas casas, en la casa donde vivía, puede que no sea preciso, que me equivoque en 2 o 3 mil euros, pero yo contaba hasta el último céntimo, tenía escondidos en distintos rincones y paredes de la casa al menos 1 millón de euros en efectivo. Yo escondí ese dinero. Soy muy consciente de lo que hice y lo volvería a hacer, pero lo hice por amor. Se llama amor incondicional. Así que el dinero estaba a salvo y el negocio seguía adelante. Pero con todo eso, aún tenía que ocuparme de la sentencia. Tenía que estudiar y averiguar cómo salir lo antes posible. Tras un tiempo, tras varias peleas, incluso físicas, él quería opinar sobre cosas de las que no podía opinar, entre otras cosas porque era ignorante. Le dije, si quieres hablar conmigo, tienes que estudiar. No me toques las narices. Le llevé los códigos y le dije que estudiara. En mi vida, siempre que he querido algo, aunque fuera imposible, siempre lo he conseguido. Ahí me di cuenta de que era muy inteligente, porque estudiaba y aprendía con una rapidez formidable. Ahora Fabrizio sabe tanto de derecho penal como yo. Lo sabe todo, porque lo ha estudiado todo. Cuando me doy cuenta de que declararse drogadicto es muy ventajoso, aunque sea una mancha en tu imagen, no tengo ningún reparo en hacerme pasar por drogadicto. ¿Y cómo lo hago? En el patio. Una bolita, me la meto en los calzoncillos y luego en el culo. Vuelvo a la celda y empiezo a snifar como un loco. Porque si consigues el certificado de adicción a las drogas, tienes una llave para salir. Esta tarde, lejos de los focos a los que nos tiene acostumbrados, Fabrizio Corona ha salido de prisión. Sacarlo de ópera fue algo que, ahora pienso, ¿cómo demonios fue posible? Hubo mucho trabajo en equipo e intuición, porque hay que tener conocimientos jurídicos, si no, las cosas no suceden por sí solas. Los jueces de la penitenciaría de Milán le han dado la libertad vigilada supervisada por los servicios sociales. Salió de allí tan feliz como un niño con un juguete nuevo. Rebosaba felicidad y ternura. Yo estaba deseando esperarlo a su salida de la cárcel y vivir ese momento, pero no pude ir porque él no me dejó. Cuando salgo, descubro la existencia de Instagram y digo, ¿qué es esto? No lo comprendo. Cuando entró en la cárcel había Facebook y al salir había Instagram. Para él fue muy emocionante. Como un niño del espacio que lleva 20 años fuera del mundo y cuando vuelve hay una nueva tecnología. Y en un momento dado me hago un selfie. Aquí está el nuevo Fabrizio Corona, en un selfie junto a unos amigos recién llegado a la comunidad de Exodus de Don Maxi. Puedes pedirle a Corona que haga 100 cosas y estoy convencido de que las hará y bien. O sea que a estas alturas la cárcel ya no sirve.
No, sería de lo más absurdo, pero he de decirte que estoy preocupado. ¿Por qué está preocupado? Estoy preocupado porque Corona es Corona. Quienes lo han visto últimamente hablan de un hombre marcado por la cárcel. Ya no es ese chico malo con gafas de sol al que estamos acostumbrados, que se presentaba en las audiencias con ropa elegante y aire desafiante. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocemos, ¿no? Sí, ¿cómo no? Desconecta, para un momento, va. Para quienes lo conocen de cerca, los momentos en los que resulta más auténtico son aquellos en los que se perciben las fisuras en el mito que él mismo ha construido y se ve el vacío interior, la oscuridad de su interior. Lo que se pierde en la cárcel es la dimensión del espacio y del tiempo. Ha sido un viaje muy largo, lleno de sufrimiento, que tenía que afrontar. Entonces, o me suicidaba o lo afrontaba. La cárcel fue el único lugar en el que se sintió como una persona, porque allí no tienes la posibilidad de tener público. Así que te liberas de la obsesión de tener que interpretar un determinado personaje. Madre mía, qué dolor. Caray, mira lo que he llegado. Corona suele tener la mirada perdida en el vacío. Una mirada oscura. En cambio, en Fabrizio se aprecian los matices de su mirada. Ahí va. Espera, que lo mezclo. Iré a poner la mesa. De acuerdo. Venga. Pocos lo conocen, pero Fabrizio es lo más. ¿Cómo te va, Batman? Va bien, ya estoy mejorando. ¿Cómo va la pierna? Va mejor. ¿Has ido al fisio hoy? Sí. ¿Volverás a estar en forma como en los viejos tiempos? Sí. La primera impresión es que él es simpático por naturaleza. Es alegre, inteligente, guapo. Lo tiene todo. Es muy sensible, aunque no lo parezca. ¿El agua? ¿Faltan cosas? No hay problema, yo las traigo. Y además es bueno, es un cielo. ¿Podéis saludar a mi novia, por favor? Hola, Dele. A Fabrizio lo quiere todo el mundo. Los que lo conocen. Yo también he tenido problemas con Carlos. En realidad, no he sido un gran padre durante mucho tiempo, pero se puede empezar de cero, ¿no? Pero luego, todas esas cualidades, por desgracia, las transformó en algo negativo. Las convirtió en una forma de lucrarse, de cubrirse de dinero. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Aquí está, mi obra maestra. Aquí hay una habitación igual a la que era mi famosa oficina en Corso como 5. Aquí están mis hojas, mis cuadernos, mi calculadora, mis borradores, mis ideas. En esa época la broma que circulaba era «tiene una oficina nueva». Si tuviera que decir con los ojos cerrados todo lo que hay en esta mesa, lo diría de memoria. Se puso en marcha enseguida. Le dieron la oficina para trabajar, venían muchos clientes. A menudo, después de recibir a amigos o clientes, me siento junto a esas mesas, en una silla, a tomar un cigarrillo y a charlar, pero sobre todo me desahogo con mi puerta y mi balón. Así que enseguida empezó a llevar vida de Corona, en minuto y medio. Exacto. Como de costumbre la he liado. Sí, es un canalla simpático que, en mi opinión, ha pagado poco en comparación con lo que debía pagar. En el sentido de que pasó mucho tiempo en prisión, pero lo hizo a su manera, como él quería, cuando él quería, donde él quería, en las comunidades que él quería, recibió tratamiento cuando él quería y consumió drogas cuando él quería. Llegan los clientes, también muchos futbolistas, algunos famosos. Había algo de desconcierto ante el hecho de que esa comunidad fuera un trasiego de personas que no eran de la familia, que no estaban relacionadas con los intereses profesionales de Fabrizio Corona. Tú y yo, si tú te ocupas de esas cuentas, compartiré mi parte al 50%. Otra persona con su número de condenas, que no fuera famosa, habría estado en la cárcel 20 años y habrían tirado la llave. Esta es una colección nueva, así que nos encantaría que eligieras algunas. Estas son increíbles. Recibía tranquilamente a las personas con las que había trabajado hasta hacía un minuto en su nueva residencia. Ahora nos sentamos con calma, elegimos bien la lista de canciones, ya tenemos al cantante, miramos lo que hay que organizar. Después de 3 años en una prisión de máxima seguridad, llegó allí y tenía todas las comodidades. La rehabilitación no llegó a producirse realmente. Mi habitación. Esto es importante. En esta cama, llevo aquí unos 2 meses y medio, me habré tirado a unas 50 personas.
Por esa comunidad pasaron muchas chicas. Las entraba escondidas por la ventana porque estaba en la primera planta. Se corre la voz porque alguien había contado que por la noche iban muchas mujeres. Y el juez de vigilancia penitenciaria me restringió la posibilidad de recibir a gente, sobre todo a mujeres, a menos que tuvieran un determinado vínculo conmigo. ¿Y qué pasó? Tuve que elegir a una y quedarme solo con ella. Algo rarísimo en mí. Pero bueno, mejor una que ninguna. La última chica con la que había estado era ella. Una chica muy joven que había participado en Factor X. Era una de las gemelas Provedi, las Donatella, Silvia y Giulia. Ahí comenzó mi pesadilla, porque Silvia dormía todas las noches en la fundación. Estaba siempre allí. Pude estar muy poco con él. Esa es la verdad. Y llega el día de la vista. Una de las primeras cosas que le dije fue, no pensarás ir a la audiencia conmigo y comportarte como un gilipollas. ¿Tú has visto bien cómo soy? ¿Me has visto? Mido 1,90 m y peso más de 100 kilos. Así que te cojo y te levanto. Le dije, mira, te echaré de allí. Si me tocas las pelotas, te pongo fuera. Tú vas a la sala del tribunal y te comportas como te diga. Hay que ser profesional, hay que tener cuidado. Y primero cambiaremos la forma de vestir, le dije. Con mi estudiado look, llegamos allí. Me bajo delante del juzgado. Hay una cantidad impresionante de fotógrafos. Subo y la fiscalía solicita la revocación de la libertad vigilada. El juez se reserva su fallo hasta que no llegue la noticia. Estaba esperando desde esta mañana. De verdad, estoy muy contento. Gracias y gracias al juez. Podía volver a casa. Podía trabajar. ¡Vamos! Después de tres años y medio. Él estaba súper feliz. Yo también estaba muy feliz. Una de las cosas más bonitas fue llegar a mi casa. ¿Las llaves de casa? Toma. Esa casa, además de contener toda mi vida, tenía varios millones de euros en su interior. Abro la puerta, veo mis cosas, mi casa, y voy directo a las paredes. En los huecos. Estaba todo allí, después de 3 años. Así que el dinero estaba a salvo. Luego vamos a la oficina, volvemos al trabajo, reconstruyo todo. Silvia era una chica guapa, era una chica joven, pero yo era Corona. Mi última mujer había sido Belén. La historia en la fundación podía estar bien, pero en cuanto sales, eres Corona. Y tienes que estar con la chica del momento, con la mujer adecuada. Y me avergonzaba de ella. Pero como me gustaba